La red que echan en el mar. Esto que había visto el Señor muchas veces en aquellas aldeas bañadas por el mar de Genesaret, el lago de Galilea, cómo salían las barcas, echaban las redes, y luego, claro, no solo era echar las redes, echar las redes con un objetivo, el objetivo era pescar. La arrastran a la orilla, se sientan, y entonces había que hacer otra operación. Una vez que había peces en la red, había que escoger los peces, porque no todos son buenos. Se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Pero para escoger los peces había que ser experto. Si a uno de nosotros, a mí por lo menos, me ponen a esa tarea, pues no atinaría. Hay que saber de este tema. Hay que saber que no se trata de que parece buen pescado o no, por lo de fuera, ¿verdad? Este pescado parecer un poco feo y ser de buena carne y sabroso. Y este otro parecer de buen aspecto y ser tóxico y no valer para comer. Y este otro, pues no tener carne que comer. Y este otro estar lleno de espinas, etc. Hay que conocer las clases de pescado, las especies de peces, ¿verdad? Entonces, esta comparación de la vida ordinaria, el Señor la pone para hablar del reino de los cielos. Como los hombres somos como peces, pero los hay buenos y malos. Lo que pasa es que los peces buenos lo son por su especie, los malos por su especie. Conocida la especie, conocido el pez. Ya solo varía el tamaño, ¿verdad? Poco más, pero ya está. En cuanto a los hombres no es así. En la vida natural no hay salto de una especie a otra. Es decir, los biólogos serios ya dicen que la hipótesis, como mucho hipótesis, del evolucionismo no tiene sentido. No se ha demostrado verdadera. Lo que sí que hay es una microevolución dentro de una misma especie, con adaptaciones a nuevos entornos, con cambios, formándose razas, variaciones, variantes dentro de una misma especie, pero no saltos de una especie a otra distinta. Lo que dicen que ocurrió fue en un periodo, el Cámbrico, la llamada explosión del Cámbrico. Es decir, en un periodo de tiempo, ahí hubo como de repente la aparición de nuevas especies, y en multitud, muchísimas nuevas especies. Eso sí, pero lo que no se da en la vida natural, sí se da en la vida espiritual. Es decir, los hombres, todos nacemos tocados por el pecado como peces que no valen, que no prestan, que no sirven para comer. Uno lleno de espinas o tóxico o de una especie de estas que no. Es igual. Esa es nuestra realidad. Lo que el hombre tiene no merece la pena para ser escogido, para ser seleccionado, para entrar en el reino de Dios. Pero Dios, en su gran misericordia, nos ha escogido por los méritos de Cristo, pero eso requiere de una transformación, de una purificación, para echar fuera lo que no puede entrar ahí, y de ganar algo que no teníamos, un sabor, una vida, algo nuevo, que es lo que Cristo nos da por su Espíritu. De tal forma que nos tornamos hijos de Dios. Y eso sí, ahí sí que tenemos algo que puede Dios, con su misericordia, escoger y decir, esto lo quiero para mí, esto lo quiero conmigo. Nosotros somos los que nos dejamos hacer, como dice el profeta Jeremías, o no hacer, como ocurre con el barro en manos del alfarero. El barro, si se deja modelar, pues el alfarero, siendo experto y hábil, podrá hacer su obra, la que quería hacer. Pero si el barro no se deja trabajar, y esto es lo que ocurre al hombre que es libre y puede resistir la obra amorosa de Dios y la acción del Espíritu, entonces podrá
hacer que el alfarero desista porque intenta y el barro no se deja trabajar, pues al final lo desecha porque no tiene tiempo de seguir con ese trabajo, escogerá otro barro que se deje hacer. En cuanto a los peces buenos y malos, así ocurre con la humanidad. Todos pecadores, pero por la misericordia de Dios, llamados a ser santos, a ser transformados y a entrar en la vida nueva y entrar en su reino, que para esto Dios nos santifica, para poder darle gloria unidos a Él. Y este es nuestro fin y este es nuestro bien. Pero claro, mientras tanto, hay de todo. Peces buenos, peces medio buenos, peces medio malos, peces malos y peces malísimos. Hay de todo, ¿verdad? Y los hay tan tóxicos que solo saben hacer daño. Qué poco bien sabemos hacer, y aun ese bien que hacemos los hombres, tocado por el pecado, ya no es bien. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos humildad, necesitamos obediencia a la palabra de Dios y dejarnos transformar por esta obra de Dios. Y también, así, por su misericordia, ser escogidos para estar con Él, para no perdernos. Porque si el bien del pez es seguir en el agua, el bien del hombre es ser sacado del mundo, como de un lago de muerte, porque con Cristo es donde tenemos la vida. Pero todos seremos seleccionados, y el problema es que algunos a lo mejor terminan en el lago, no del mar, sino el otro, el lago de fuego, peor todavía. Estamos a tiempo para buscar ser pescado de Cristo y ser escogidos por gracia, por la misericordia de Dios, para estar para siempre con el Señor. Así sea.